Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos van a ver en este video. Amén. Sea bienvenido, hermano Ariel, en esta hora. Amén, amén. Vamos a estudiar, vamos a ir con la lección que corresponde a esta semana, Daniel capítulo 8. Y recordemos que la semana pasada tuvimos el estudio de Daniel capítulo 7 y dejamos pendiente algunos versículos de la visión de Daniel, más que todo, algunas visiones, porque dice que tuvo sueños y visiones en el capítulo, ¿verdad? Amén. Vamos a hacer una oración corta, ¿verdad? En esta hora, porque hay que encomendarse en las manos de Dios, y pongámonos de rodillas para orar en esta hora. Señor y Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por permitirnos el privilegio de estar con mi hermano Adiel y estudiar tu palabra. Sí, Señor. Derrama sabiduría en esta hora a través de tu Espíritu Santo, y ayúdanos para discernir tu palabra, Señor, para discernir las promesas escritas y dadas al profeta Daniel en este libro. Ayúdanos y bendícenos en esta hora, y bendice a aquel que va a ver este video. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, creo que va a ser un interesante estudio, hermano, con respecto a el capítulo 8 del libro de Daniel. El punto que no tocamos del capítulo 7 del libro de Daniel es con respecto al juicio. Vamos a leer tres textos, como está escrito. Dice: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó, su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, y un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante el tribunal. Se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Amén. Recordemos que en el libro de Esdras, e incluso en el libro de Habacuc y en Deuteronomio, habla con respecto a los libros que se cree que hay un registro de ellos en el cielo, ¿verdad? Allá va a haber un registro donde, pues, cuando el tribunal se sentó en juicios, se comenzaron a examinar los casos de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, porque el 13 dice: seguí mirando la visión, dice, nocturna, y vi que en las nubes del cielo venía. ¿Cómo? No dice, no da una alusión, ¿verdad? De algo como que es así, porque dice, como una similitud, como un hijo de hombre, llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. El 26, eso nomás es un resumen, hermanos y amigos, del capítulo 7 que quedamos pendientes, ¿verdad? De la escuela pasada. Pero se sentará el tribunal en juicio, y le quitará el dominio, que sea destruido por completo y para siempre. El reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados a los pueblos de los santos del Altísimo, cuyo reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí el relato. Yo, Daniel, quedé turbado y mi rostro empalidecido, pero guardé el asunto en mi corazón. Es bien importante que Daniel, pues, dice que guardó el asunto, ¿verdad?, en su corazón. Y recordemos que, como dice el versículo 26, pero se sentó el tribunal, que es exactamente la misma visión de Daniel 7:9 y Daniel 7:13, ¿verdad? Y le quitarán su dominio, para que sean destruidos por completo y para siempre. Recordemos que la visión está hablando del cuerno pequeño, ¿verdad? Amén. Dice que en este capítulo 8 lo vamos a estudiar más a profundidad. Sí. Si recordamos, fue la razón por la cual el capítulo anterior no lo estudiamos, porque en este capítulo que vamos a estar estudiando esta tarde, es porque lo vamos a tocar en este capítulo 8. Amén. Y por esa razón, pues, hemos comenzado con esto, hablando acerca de este juicio, y lo vamos a explicar posiblemente cuándo comenzó, cómo surgió. Y recordemos que en esta visión de Daniel, podemos encontrar de que se incluye una profecía de 2300 tardes y mañanas. Amén. Y esta profecía se le dio a Daniel en el año 553 y 540 antes de Cristo. Amén. Entonces, y se considera que ahí comienza, digamos, cuando esta profecía se dio,
y cita algunas citas bíblicas que comenzó en el 457 antes de Cristo y que terminó las 70 semanas o 200 o 2300 tardes y mañanas o 300 años, ¿verdad? Terminó en 1844. Entonces, ¿cómo surge eso? Pues lo vamos a estudiar un poco en este capítulo, así que será de mucha bendición para que usted y yo podamos aprender de la palabra del Señor. Amén. Sí, vamos a darle lectura al capítulo 8. Versículo 1. Que es la lección que esta semana la Amén. iglesia va a estudiar. Y dice, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, está hablando de la misma secuencia de Daniel 7, porque estaba todavía en Daniel 7 está en el primer reinado. ¿Va? Amén. Y aquí está en el tercero. Recordemos que, es muy interesante, ahora ya está en el año 3 de Belsasar, ya Amén. digamos, el 7 fue en el año primero y en el 8 pues ya estamos en el año tercero de este reinado. Amén. Después de lo que había tenido, dice, antes, dice Daniel, durante la visión vi junto al río Ulaí, en Susa, la capital del reino de la provincia de Elán, alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur. Ninguna bestia podía parar ante él, ni había que escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, en un macho cabrillo venía del oeste y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este cabrillo tenía un cuerno contable entre sus ojos. O sea, prácticamente está hablando en medio, ¿verdad? Sí, la parte de medio. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río, que es en el versículo 2. Corrió contra él con todo el ardor de sus fuerzas. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero tuvo fuerzas para resistirlo. Después el macho cabrillo derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien lo librara al carnero de su poder. Está hablando del macho cabrillo. El macho cabrillo se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia 4 vientos del cielo. Dice el 9. De uno de ellos salió un cuerno. Está hablando que de uno de los 4, cuando se destruyeron, salió un cuerno, dice, pequeño, creció hacia el sur, ¿verdad? Y hacia la tierra hermosa. Amén. Creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó, aunque el príncipe de los ejércitos, aún en contra, el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fue entregado, hecho por tierra la verdad, y prosperó en todo lo que había hecho. Amén. Amén. Para continuar, me gustaría, pues, yo sé que más adelante se da la interpretación de estos, qué simbolizaba, porque el tema de este capítulo se titula Visión del carnero y macho cabrío. Amén. Y posiblemente pueden surgir muchas interpretaciones de este capítulo, porque en el capítulo 7 mirábamos que los reinados o los imperios o aquellos poderes que existieron en aquel entonces eran descifrados simbólicamente hablando como unas bestias. Amén. Y primero comenzamos con lo que es la estatua de Nabucodonosor. Comienza pues Nabucodonosor a ver, digamos, cada imperio que se iba a levantar en un futuro. Luego Daniel lo ve como con más amplitud,
y lo explica y lo expresa por medio de unas bestias. Él ve un leopardo, un oso, un leopardo de 4 cabezas. Amén. Y así sucesivamente, pero ahora estamos viendo un carnero y un macho cabrío. Es lo mismo que Daniel vio en el capítulo 7, simplemente que ahora lo ve de una manera diferente, porque lo que se va a entender y lo que vamos a explicar en esta hora es de que aquí como que se amplía un poco más en la profecía de los 2300 días o años, y de una manera vamos a ver qué significaba o a quién apuntaba el carnero en este capítulo. Amén. Sí, incluso, porque si estudiamos la simbología en las profecías, las bestias representan reinos, ¿verdad? Las aguas representan naciones. Amén. E incluso, en cambio, en profecías puede cambiar con respecto a la simbología y a la representación de algunos poderes hegemoníacos, religiosos, políticos, porque por ejemplo Sí. el león representa, ¿verdad?, a Jesús, Y a Satanás a la misma y vez. también representa, ahora, el macho cabrillo representa en el antiguo acto de sacrificio, representaba a Azazel, ¿verdad? Sobre quién va a poner los pecados Jesús al final del milenio. Amén. Pero el carnero, ¿a quién podía representar? Al que se sacrificaba también en el acto de los sacrificios. Sí. Entonces, pero la pregunta es, entonces es Jesús que está combatiendo contra Satanás. No. No. El carnero representa a Medo Persia. Amén. Y el macho cabrío representa a Grecia. Por eso digo que en simbología a veces hay animales que parecen que no pueden tener una secuencia de sincronización con algo hegemoníaco, pero cuando Dios a veces quiere referirse a algo, utiliza lo más allegado a lo porvenir. Amén. Entonces, el macho cabrillo, muchos incluso no creen que puede ser Grecia, pero sí es Grecia. El que tiene el cuerno, ¿verdad? Que dice que le sale un cuerno en Daniel 8:8. Y lo podemos comprobar porque volvemos y recalcamos que nosotros nos basamos en profecías, en historia. Amén. No usamos ¿cuáles son las La teología preteristas, los preteristas, ¿verdad? Y los futuristas? futuristas. Amén. Y los historicistas. Y los historicistas es lo que nosotros usamos. Amén. Porque al irnos a la historia, nosotros vemos claramente que en la historia fue Alejandro Magno, ¿verdad? Amén. Que fue que derrotó a Ciro el Grande. Amén. En aquel entonces. Luego pues viene un macho cabrío que lo expresa aquí en Daniel 8, haciendo énfasis a otro imperio más. Amén. Dice que le quiebra el cuerno y salen 4 y los 4 generales de Alejandro. Era así, ¿verdad? Sí, sí. Amén. Sí, pues incluso aquí en la visión Daniel dice que dentro de ellos salió un cuerno, dice, ¿verdad? En Daniel 8 dice, el macho cabrillo se engrandeció mucho y cuando estaba en su mayor fuerza, o sea, cuando en su cúspide de gobernar, en su apogeo, aquel gran cuerno fue quebrado, dice. En su lugar salieron 4 cuernos provenientes hacia los 4. Y entonces recordemos que Daniel mira, para representar el imperio de Grecia, mira 4 cabezas. Son estos mismos 4 cuernos que ve en el macho cabrillo Daniel después. Es lo mismo. Habla de los 4 generales, ¿verdad? Que pues tuvo Grecia, donde se dividió y pues ya conllevó a que el imperio pudiera desvanecerse. Y pues, porque recordemos que Alejandro Magno no tenía descendientes. Entonces, como no tenía descendientes, pues ellos se tomaron y se atribuyeron en dividirse el reino entre ellos. El 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, creció mucho hacia el sur. Incluso usted creo que tenía información con respecto a que como Alejandro Magno conquistó a Babilonia, a lo que hoy se conoce como Irán, y conquistó a Egipto, ¿verdad? Las 3 naciones, por eso tenía 3, ¿cómo quisiera? Por eso este cuerno tenía ese poder hegemoníaco, porque dice el versículo 7, mire, vi
vi que llegó junto al carnero, lo atacó fuertemente y quebró sus dos cuernos, y el cuerno no tuvo fuerzas para resistirlo, dice. Después el macho cabrillo derribó por tierra al carnero, lo pisoteó, no hubo quien librase al carnero de su poder. O sea, no había un imperio más que se aliara a él, porque su destrucción ya venía destinada para él. Ahora, aquí otro emperador se le atribuye con respecto a la visión del versículo 9 del cuerno pequeño que crece del sur, ¿verdad? Algunos se lo atribuyen al emperador Epífanos, que se supone que él fue quien... Ahora, esto es nomás una hipótesis de una interpretación, porque se cree que el versículo 11, en cuanto aún, lo que dice el 11, aún contra el príncipe de los ejércitos, se engrandeció y quitó el continuo, y en el lugar de su santuario fue echado por ti. Sí, algunas interpretaciones, hermano Daniel, acerca de este versículo, hay dos interpretaciones bastante, digamos, veríficas en lo que ha sido la historia, pero la interpretación más allegada que existe hasta este momento es que este poderío, digámoslo así, que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Una es que de los 4 generales que quedaron de Alejandro, Amén. de los 4, de uno de ellos dice que nació un cuerno pequeño. Amén. Un cuerno pequeño, y se le conoce como Antíoco, Amén. Epifano, Amén. 1 o 2, no sé cómo dice la historia, pero que este hombre dice que fue hacia el oriente y dice el versículo 9, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La interpretación dice de que este hombre se fue y fue, ¿verdad?, a lo que fue la tierra de Judá, y fue que pisoteó, entró en el templo del Señor, y esa historia también se encuentra en el libro de los Macabeos, que el libro de los Macabeos lo va a encontrar la historia en la Biblia católica. Ahí se encuentra parte, ¿verdad?, de esta historia que en la Biblia de nosotros no se encuentra, porque son los libros apócrifos. Apócrifos. Entonces, dice que este personaje va y prohíbe lo que era el continuo sacrificio de lo que era el pueblo israelita. Prohibió, porque si nosotros nos vamos hasta la antigüedad o mucho tiempo atrás, dice que Israel tenía que ofrecer un sacrificio por la mañana y por la tarde. Esa es una interpretación que se le da, y que por eso se le atribuye a este personaje Antíoco esta, digamos, interpretación de este capítulo 11 en adelante. Pero hay otra interpretación más verífica, o que uno puede decir, esta es la que vamos a sostener, esta es la que nosotros nos vamos a amparar más, porque es la que más explicada se puede dar. Amén. Y se lo atribuimos a lo que es el papado. Amén. Pero otro puede decir, pero si el papado nació en la cuarta bestia, ahorita estamos en la tercera. Pero acordémonos que cuando hablamos profecía, no todo surgió o se cumplió en el tiempo que estaban viviendo aquellas bestias. Por eso hoy en esta tarde lo vamos a explicar de esta manera, que el cuerno pequeño que nace en esta bestia se estaba refiriendo al papado romano. Amén. 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 Sí, sí, porque si leemos el versículo 11, porque en el capítulo 7, 25 dice que el cuerno pequeño, palabras arrogantes, y vamos a ver exactamente las mismas características que da el capítulo 7, exactamente da el capítulo 8, da mismas características, y da características también Apocalipsis 13, con respecto a la herida de muerte que sufre la bestia, y todo lo acontecido en la historia. ¿Por qué? Sí. Porque dice el 11, mire,
aún contra el príncipe de los ejércitos, se engrandeció y quitó el continuo, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, ¿por qué decimos que no se le atribuye a Epífano? Porque en el 13 hay una profecía. Amén. Que es la más extensa, y hay que hacer un orden cronológico de tiempo para ver si verdaderamente se le puede atribuir a él. Si no, por ende tampoco está hablando, el pueblo que sale del macho cabrillo no puede ser un gobierno del tiempo de Daniel, Amén. de la secuencia, sino un gobierno posteriormente al tiempo después, que es Sí, la porque Daniel estas, 7. digamos, explicación donde dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Recordemos que cuando se habla de esa manera, se atribuye a Satanás, y Amén. por medio de Satanás es que estas bestias o estos imperios fueron, digamos, dominados, y fue, digamos, Satanás obrando por medio de estos imperios en aquel entonces. Amén. Amén, muy bien. El 12 dice, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados, y echó por tierra la verdad, y prosperó en todo lo Amén. que él hizo. Si hemos visto en la historia, una de los imperios que más ha echado por tierra la verdad, o ha pisoteado, o ha hecho querer ver que la ley de Dios es algo que común, Sí. es este imperio papal romano, que se ha dedicado más que todo a querer contradecir a lo que Dios ha establecido. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el versículo 18 en adelante vamos a ver que da otras características del cuerno pequeño. O sea, sigue dando características el ángel a Daniel, porque si vemos, Daniel pide explicación en cada visión. Amén. Dice el 13. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro santo. Le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Es exactamente lo mismo que le dijo, que está diciendo desde el versículo 10 hasta el 12. Le está preguntando el ángel a otro ángel, porque Amén. dice, voy a volverlo a repetir para que sigamos la secuencia. Entonces oí un santo que hablaba a otro y le preguntó, ¿hasta cuándo durarán? ¿Durará? No durarán. ¿Durará la visión del continuo? Le está diciendo. Y de la prevaricación. Sabemos que prevaricar es pisotear o evadir la ley de Dios, o sea, hacerla ver como que no vale nada. Amén. Porque en Daniel 9:24 habla también de prevaricación. Amén. Ahí habla de prevaricación. Continuamos. Y dice, la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército. Y él le responde, hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario va a ser purificado. Entonces, si hacemos una cuenta matemática a este emperador que mi hermano Ariel dijo, no se le puede atribuir, porque en la profecía, según número, según Ezequiel, para Dios, o las profecías o los días en profecías son años, ¿verdad? Equivalen a años, no pueden tomarse literales, porque para los judíos una tarde y una mañana era un día. Amén. Ajá. Entonces, pero cuando hablamos proféticamente, un día equivale a un año. Equivale Amén. A un año. No puede tomarlo día por día, porque pues la Biblia también lo confirma, porque cuando en Ezequiel 4:6, cuando Dios le da a Ezequiel los 40, ¿se acuerdan? Los 40 años, le dice, estarás un día por un lado y otro día por otro, o sea, día por año, le dice, él explica exactamente, estarás los 40 años, pero serán día por año que estarán. Entonces, en la profecía se toman los días por año. Entonces, no se le puede atribuir a este gobernador por muchas cosas que se parecen, tienen similitudes, pero recordemos, como vuelvo a decir, que son eventos que no están en orden secuenciales ni cronológicos en cuanto a cumplimiento de eventos. Amén. En la visión puedo Daniel haber recibido toda la visión del 8 en la misma noche, ¿verdad? Pero a la hora de ordenar los eventos, ya hay que usar la cronología, porque Amén. No se puede usar así. Entonces, ¿cuándo tiene partida esto? El libro de Esdras, capítulo 7, y Nehemías, capítulo 2, dan un relato. Dice que Artajerjes, ¿verdad?, dio la orden a Esdras y a Nehemías de ir a restaurar a Jerusalén.
en el séptimo reinado de Artajerjes, ¿verdad? Dice Esdras 7, se le da la autoridad a Daniel para que con lo que dice, el decreto dice, tú y los que quieran ir. El rey no obliga a nadie. Amén. Porque Dios, hermano, Dios para hacer las cosas no obliga a nadie. Dios espera que nosotros tomemos nuestra decisión. Por eso el decreto dice, Dios está obrando a través de Artajerjes. Y dice Artajerjes en el decreto, tú y los que quieran ir contigo a Jerusalén a restaurarla, que vayan. Tienen mi autoridad. Pero ¿quién llevó el decreto a que se llevara a cabo? Fue Darío. Amén. Porque Darío fue quien, pues Daniel preguntó a Dios, bueno, ¿y cuándo va a ser que vamos a volver de vuelta a Jerusalén? Entonces Amén. ya Darío dio el decreto, o sea, Darío terminó de confirmar para que ellos vuelvan a Jerusalén a restaurarlo nuevamente. Amén. La fecha, para entender un poco, digamos, las fechas, es importante ir también a la historia. Amén. Y porque si vemos en qué reinado estaba, en qué año estaba el rey Artajerjes reinando. En el 533, porque dice que estaba en el reinado séptimo. Amén. Estaba reinando, pero según el calendario judío que se utilizaba era el 533, en esa fecha, cuando estaba reinando Artajerjes. Por eso dice la historia que Darío terminó de darles libertad a ellos para ir allá, ¿verdad? Y pues continuar con la reconstrucción, pero quien verdaderamente dio el decreto fue Artajerjes en el 457. Amén, amén. Pero por eso digo que Esdras capítulo 7 y Nehemías capítulo 2 confirman la palabra de Dios y la profecía, porque amén. ellos dan el año cuando se comienza partida. Entonces, 457 dice que 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, pero en Daniel 9, 24 hay otra referencia, ¿verdad? Daniel 9, 24 vamos a leer dice, para irlo. Dice así, miren, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad para acabar la prevaricación, que es lo que acabamos de ver en Daniel 8, ¿verdad? Prevaricar, poner fin, ¿qué cosa? Al pecado. Estaba haciendo el cuerno pequeño cosas similares, expiar la iniquidad, exactamente lo mismo, traer la justicia de los siglos, que es lo que está diciendo en Daniel 8 también, sellar la visión y ungir la al profecía santo de los y santos. ungir al santo de los santos. Amén. Y sigue diciendo, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 70 semanas y más 7 semanas más 62 semanas, la plaza y la muralla serán reedificadas en tiempos angustiosos. Amén. Volvimos, hermanos, de vuelta a citar estos libros de Esdras y Nehemías porque ellos relatan de que no fue fácil la reconstrucción. Sí. Dice que había uno que estaba gobernando en ese entonces en Samaria, que dice que se burlaba y decía, si la zorra pasa ahí, se va a caer. Estos muros se van a caer. E incluso al principio se burlaban, dice, hermano querido, Esdras, la manera que Esdras relata la reconstrucción, dice que ellos sentían desaliento porque se burlaban. Decían, ¿cómo van a reconstruir los muros de las cenizas que Nabucodonosor dejó? Sí, amén. Y se burlaban de ellos, dice Esdras y Nehemías, y se burlaban de nosotros. Pero ya estaba en el plan de Dios la reconstrucción de Jerusalén. Y cuando vieron que estos hombres no se detenían, dijeron, estos hombres van a reconstruir Jerusalén. Y quisieron quererlos atacar. Por eso Esdras dice que con una mano construían y con la otra estaban pendientes. Con la espada. Porque los pueblos vecinos creyeron por la fe de Esdras y de todo que Jerusalén iba a ser reconstruido nuevamente. Entonces, se cumple, dice que en tiempos angustiosos iba a ser reconstruido. O sea, que por un lado comiendo y por otro lado con la espada, porque en algún momento iban a llegar. Entonces, ¿cómo se desglosa esta profecía? Dice que 70 semanas están destinadas. Si multiplicamos, ¿verdad? Con respecto a 7 por 70, ¿verdad? Para un resumen así, 7 por 70 nos dan 490 años. Amén. Sin desglosar tanto, porque si desglosamos las semanas de las 7 semanas por 7 nos da 434 años. Pero por el tiempo, para hacerlo breve,
se multiplica 70 por 7, que da 490 años. Eso es lo que estaba destinado para los judíos. Amén. A la mitad de la semana Jesús hizo cesar el sacrificio, ¿verdad? Que se conoce también tomándose días por año, que sabemos que una semana equivale a 7 días, 7 días equivalen a 7 años. Amén. A la mitad de la semana, que es en el año 31, que Jesús, ¿verdad?, hace cesar el sacrificio, muere en la cruz, pero en el año 27 Jesús es ungido, porque aquí dice que es ungido. Amén. Jesús, ¿verdad? Después de las 62 semanas, es ungido, que equivalen a 434 años. Amén. Entonces, ¿por qué llegamos hasta el año 34 con las 70 semanas destinadas al pueblo, que equivalen a 490 años? Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el 58, vemos el relato De la muerte de Esteban. Y dice que pasa, se cierra la puerta. No es que se cierre la puerta de la gracia, sino que se abre una nueva etapa. Amén. El nuevo sacrificio, que antes era incompleto, hoy fue completo. Y pasa la salvación a los gentiles. Y dice, el relato dice que tiraron sus ropas, dice, su túnica de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Amén. Y ahí comienza la expansión del evangelio para nosotros, Saulo, los gentiles. Era el nombre que tenía el apóstol Pablo. Antes de la conversión. Antes de la conversión. Ajá. Porque en este tiempo fue cuando se cumplió lo dicho por el profeta o el libro, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En aquel tiempo el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Amén. Pero el pueblo de Israel no conoció a Jesús. Amén. No aceptó a Jesús. Entonces Jesús abre una puerta grande para que todo el pueblo gentil pudiera creer y pudiera ser salvo por medio de ese sacrificio grande que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Eso es muy especial de parte de Dios para nosotros, que ahora éramos un pueblo que no era el pueblo de Dios, pero Dios por medio de ese sacrificio nos hizo hijos, dice, nos dio la potestad, nos dio ese gran privilegio de ser llamados, hechos hijos de Dios. Sí, el apóstol Pedro en la segunda epístola a los hermanos, Pedro capítulo 2 dice que somos un linaje escogido, real sacerdote, un pueblo santo adquirido para Dios. Entonces, continuamos, ¿verdad? Con respecto a la desglosación de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿cómo podemos identificar de que esta profecía sigue su curso? Porque a la profecía se le quitan los 490 años que estaban destinados para ellos. O sea, 2300 años menos 490 años. Eso da un total de 1810. Pero, pues no, pues si vamos estudiando de esa manera, pues no llega, ¿verdad? Porque son 2300 tardes y mañanas que equivalen día por año. Entonces, se le suman lo que es el año 34 con el apedreamiento de Esteban, que se toma partida en sí del año 27, llegando al año 34, ¿verdad? Y concluimos, se le suman los 34 años, ¿verdad? Llegamos a 1844, donde la profecía se cumple. Y esto es confirmado por los historiadores. Por todos los historiadores judíos, ortodoxos, muchos confirman de que en 1844 se cumplió. Ahora, la pregunta que surge es esta. Porque nos quedamos con el cuerno pequeño, ¿verdad? Amén. La pregunta que surge del capítulo 8 es la siguiente. ¿Qué iba a pasar al final de los 2300 tardes y mañanas? Iba a haber una purificación en algún lugar, llámese de la tierra, en algún lugar de la historia. Iba a haber una purificación. Seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo porque en el 26 sigue diciendo todavía las tardes y mañanas. Mientras yo contemplaba la visión y tardaba de comprenderla, vi ante mí a uno como semejanza de hombre y oí
oí una voz humana en el Ulaí que a gritos dijo, perdón, Gabriel, enseña la visión a este hombre, está hablándole que se le enseña a Daniel. Entonces se acercó a mí y con su venida me asusté y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Entonces, las 2300 tardes y mañana eran para el tiempo del fin. Amén. O sea, Daniel 9 con Daniel 8 es una secuencia. Es una secuencia de eventos que iban a tener una misma cronología. El 18 dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Pero el que me tocó me puso estar en pie. En pie. Amén. Y dijo, voy a explicarte, le dijo, lo que ha de venir, ¿a dónde? En el fin de Amén. la ira. Porque se cumplirá en el tiempo del fin. La misma Biblia va relatando cuándo se iban a cumplir 2300 tardes y mañana. Amén. Aquel carnero que viste con 2 cuernos, aquí vamos a ver el cuerno la interpretación. pequeño. Amén. Representa a los reyes de Meda y Persia. El macho cabrillo, el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el primer rey, le dice, ¿verdad? Amén. Está hablando del primero que tenía, ¿verdad? Dice, los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró, que está hablando del mismo macho cabrillo, representa 4 reinos, que es como se dividió el imperio, que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Aquí viene la explicación del versículo 9 al 12. Amén. Al fin del reino de ellos, hablando de los 4, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un reino altivo, de rostro maestro, de intrigas, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones, prosperará, destruirá a los fuertes y al pueblo santo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrado. Y aquí le confirma. La visión de las tardes y mañanas que se te fue dada en Daniel 8:14 es verdadera, pero tú sella la visión porque es para un futuro, o ya no le dice para el tiempo del fin, porque Daniel quería saber y hoy es para un futuro distante. Amén. O sea, tú no te imaginas el tiempo que va a tardar esta profecía para cumplirse. Ahora, ¿por qué no se le puede poner a ese emperador el nombre Antíoco? Porque vemos que la explicación la está dando en el versículo 23. Número 1. El cuerno pequeño de Daniel 7 hablaba palabras arrogantes contra el Altísimo, y el 23 Amén. dice, al fin del reinado de ellos, o sea, de estos 3 imperios, o de los 4 imperios, pero habla del reinado en sí, de Medo-Persia, ¿verdad? Cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, ¿verdad? Amén. Un rey altivo se levantará con rostro maestro y de intrigas. Existe hoy ese poder que parece tener un poder que no se le atribuye a él. Él perdona pecados, él se hace perdonador de pecados, él se cree maestro de todo porque han cambiado la ley de Dios, pasar del sábado al domingo. Amén. Entonces, eso es parte de la interpretación, y se fortalecerá, dice, no con su propia fuerza. Sabemos que detrás de estos poderes sociales, políticos, está Satanás. No está Dios ahí. Dios Amén. no actúa con la política. Él no tiene nada que ver con las tinieblas. Y recordemos que esta también se puede identificar de una manera de que cuando hablamos del papado, no es que él va a retomar fuerza y agarró, sino que cuando estudiamos Apocalipsis, dice que una bestia le da el poder a este imperio, para que este imperio se levante y tome fuerza y comience, ¿verdad?, a ejecutar todo lo que Apocalipsis nos menciona para el tiempo del fin. Y es muy interesante, y por eso mencionaba al principio que este es el único a quien se le puede aplicar este cuerno pequeño, ¿no? No hay otro que digamos se pueda asemejar o asimilar según la historia que nosotros hemos estudiado, sino que a nada más y nada menos que al papado
que un día donde dice que fue cortado o fue quebrado, fue cuando estos personajes, ¿verdad? Llevaron cautivo a este Papa Pío VI. Amén. Lo llevaron cautivo, murió allá cuando se lo llevaron, pero digamos, fuerza va a volver a tener esa fuerza que un día tuvo. Y más adelante lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en los capítulos. Muy interesante poder aprender. Yo antes, pues testifico en esta hora, ¿verdad? Yo antes estas pasajes de bestia y todo eso no lo entendía. No lo entendía. Pero de qué manera uno entiende las profecías y la forma de cómo Dios lo quiere ir enseñando al pueblo o al remanente, porque recordemos que, como dice Apocalipsis, bienaventurado aquel que guarda los mandamientos de Dios. Amén. Porque en todo el transcurso de la historia humana siempre ha venido un remanente que guarda lo que es, digamos, la palabra y las profecías, lo que Dios ha puesto en la humanidad, que debe de hacer lo correcto. Amén. Entonces, gracias a Dios, pues, hasta este momento Dios nos ha ayudado, nos ha fortalecido y nos ha dado la sabiduría necesaria para poder entender estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, donde muchas personas están siendo engañadas por filosofías que no son verdaderas. Amén. Muchos cristianos están siendo llevados por pastores que están enseñando de una manera incorrecta la palabra de Dios, que están atribuyendo estas cosas a otros eventos que no van a suceder o que no han sucedido, y mucha gente va ahí. Amén. Está siendo guiada por, la Biblia dice que son ciegos que guían a otros ciegos. Amén. Entonces, por medio de la palabra del Señor nosotros comprendemos que hay una luz grande que nosotros podemos entender, y esa luz la encontramos en la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Sí, hermano Adrián. Sí, incluso para poder, ¿verdad?, ya ir concluyendo un poco, porque el tiempo ya nos tenemos bien avanzado, ¿verdad? ¿Con qué cronología o qué secuencia tiene que ver con Apocalipsis? El libro de Daniel, en Apocalipsis 10:6 dice que el libro estaba abierto de mano del ángel. En Daniel 12:4 dice que sella el libro, el libro está sellado, le dice el ángel a Daniel, porque esto es para el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis se le conoce como la revelación. Amén. El libro de Daniel como el libro sellado. Entonces, el libro de Apocalipsis es la misma secuencia de eventos del libro de Daniel. Amén. ¿Qué eventos tiene que ver con Daniel? Con Daniel 8 y Daniel 7, y la secuencia de eventos que siguen de aquí hasta el 12, Apocalipsis 12 tiene mucho que ver con Daniel 7 y Daniel 8. Apocalipsis 14, mucho que ver en secuencia. Amén. Apocalipsis 17 tiene mucho que ver porque ahí está la mujer escarlata, ¿verdad? Amén, amén. Que se viste de púrpura y pues, ¿verdad?, da beber vino a las naciones. Y estamos viendo de que aquí, y Apocalipsis 13 también tiene una secuencia que ver. Apocalipsis 13 también, ahí habla más específicamente de las bestias. Amén. Aquí dice, causará grandes destrucciones, prosperará. Hasta el día de ahora sabemos que la Iglesia Católica es una de las religiones más ricas del mundo. Amén. Porque sí, el Vaticano, allá donde se encuentra, se cree que hay lugares, hay piezas dentro que son de oro puro. O sea, ahí no hay oro. Hay riqueza grande. Hay oro traído del tiempo de Nabucodonosor, porque el papado salió del Imperio Romano. Sí, amén. Entonces, los romanos trajeron todo eso. O sea, y se supone que el oro que está dentro del Vaticano es oro de aquellos tiempos puro. No como hoy, que hoy a veces nos venden oro, que nos hacen creer que es oro, pero borrado, bañado en oro. No es oro. Entonces, dice que prosperará y destruirá a quienes, al pueblo santo. Amén. Nosotros. Yo pregunto, en la historia, este poder estuvo a punto de destruir la ley de Dios. Sí, amén. Incluso en Apocalipsis 11 habla de el santuario y los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese trasfondo que sufrió estos dos libros, de cuando el poder hegemoníaco ejerció toda autoridad del 508 a 1798,
cuando la ley de Dios se hizo a un lado y pues ya nadie observaba el sábado, nadie observaba la ley de Dios como una ley de amor. En este periodo de tiempo, los dos testigos de Apocalipsis 11 también sufren una herida terrible, pero dice que Dios los guardó y descendió aliento del cielo. Amén. Para darle vidas y volver a profetizar. Amén. Entonces, este cuerno combatió al pueblo de los santos. Cuando habla del pueblo de los santos, habla de Amén. nosotros, pero también habla de la Biblia, porque Amén. la Biblia es Dios mismo reflejado aquí. Y para ir culminando, dice, con su sagacidad, que la misma sagacidad que aquí habla, tenía el cuerno pequeño, el cuerno de Daniel 7. Prosperará el engaño en su mano, dice. Eso es importante, porque en Deuteronomio, capítulo 5, habla de que Dios le dijo a Israel, y tendrás este libro por testimonio, oiga bien, ¿para qué? Para que lo enseñes a tus hijos y a tus descendientes. ¿Lo llevarás dónde? En tu mano y en tu frente. Amén. Entonces, ¿iba a ser, este poder hacer engañar a la gente con sus falsas enseñanzas? Claro que sí. Considerará superior a todo, y por sorpresa destruirá mucho, se levantará contra el príncipe. Amén. De los príncipes que somos nosotros representados a Cristo, pero sin mano humana será quebrantado. Daniel capítulo 2 y su versículo 45 relata la visión de Nabucodonosor, que una piedra desciende sobre la estatua. Amén. Y es destruida. Dice que la piedra fue cortada sin mano humana. Gloria a Dios. Y destruye la estatua, que es la misma visión de Daniel 7 y Daniel 8, porque este poder tiene muchas características de Amén. Daniel 7. Y termino, yo Daniel quedé turbado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, entendí el asunto del rey, los asuntos del rey, porque quedé espantado acerca de la visión, no la entendí. Entonces, hermanos, esperamos haber explicado, no como dijimos al principio, ¿verdad? No quisimos desglosar tanto, porque Amén. pues para eso necesitamos quizás un poco más de tiempo, y para muchas citas bíblicas hay muchas, y hay que hacer matemáticas, hay que seguir más tiempos, entonces necesitamos más tiempo, pero quisimos hacer un pequeño resumen de esta escuela para reflexionar de que Dios tiene el control de todos Amén. los tiempos, de que a pesar de que el enemigo se va a levantar contra el remanente de Dios, contra su ley, y hoy sufrimos pues por guardar el sábado, pues nos llaman sabáticos, nos llaman los de la puerta cerrada, nos llaman que pues vamos a ser condenados por la ley por guardar el sábado, pero el apóstol Santiago hace una referencia en Santiago capítulo 2, 16, dice, obrad y actuar, dice, como vamos a ser juzgados bajo la ley de la libertad. Amén. Esa es la ley Amén. de Dios. La ley de Dios es el espejo para reflejarnos cuando vamos caminando mal delante de Dios. Mi hermano Adiel, no sé si va a despedir de Amén. los hermanos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios pues hemos tenido este estudio. Dios nos ha dado el poder hacerlo en este día, gracias al Señor, el día del Señor. Es importante, ¿verdad?, que Dios nos dé esta linda oportunidad para poder enseñar a todo aquel que quiera hacer que Dios sea, ¿verdad?, obrando en el corazón, porque para esto quiero decirles, hermanos y amigos, para entender estas profecías no es solamente de poner un video o escuchar, sino que también es importante la oración, es importante la intimidad con el Señor, es importante de una manera ir a la historia y verificar que todo lo que se hable o todo lo que se explica sea verífico, y de una manera así vamos a poder aumentar nuestra fe en Cristo Jesús, y todo lo que hagamos, ¿verdad?, hagámoslo siempre para glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga. Amén. Grandemente, y sigamos adelante. Amén. Es la orden del Señor. Dios nos bendiga a todos. Dios los bendiga.